Buenos días, buenas tardes, hola a todos. Yo soy la doctora Desle, neuróloga del Hospital Churruca, pertenezco a la sección de Neurología Cognitiva y en ocasión del Día del Alzheimer, del Día Mundial del Alzheimer y la Semana del Alzheimer, les queremos acercar un video a toda la comunidad. Esta es la cuarta edición que hacemos de la charla del Día del Alzheimer, solo que, bueno, por motivo de la pandemia no vamos a poder vernos de manera presencial. Así que queremos acercarles un video para que de todas maneras podamos estar conectados y puedan recibir igual la información que les venimos trayendo todos los años. Vamos a hablar primero un poquito sobre qué es la enfermedad de Alzheimer. Como yo ya les dije otros años, yo no tengo demasiadas novedades porque la enfermedad no cambia de un año a otro, pero de todas maneras hay algunos conceptos que a veces es bueno refrescar y recordar. Vamos a empezar un poco hablando de por qué la enfermedad de Alzheimer se llama así. ¿Quién describió el Alzheimer o enfermedad de Alzheimer? En 1906, un médico psiquiatra neuropatólogo, que era alemán, describió la primera paciente, que era esta señora Auguste, que es la de la foto superior, que tenía la enfermedad. Este señor se llamaba Alois Alzheimer, y por eso la enfermedad lleva su nombre. ¿Pero qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad que afecta al cerebro, principalmente, y suele causar problemas con la memoria, en su gran mayoría, la forma de pensar y el carácter o la forma de comportarse. Es el tipo más común de las enfermedades que se llaman demencias. Y la demencia es un término general que se usa para muchas enfermedades diferentes que afectan al cerebro y afectan en líneas generales la memoria y el razonamiento, la forma de pensar y otras funciones mentales superiores, le decimos nosotros. ¿Qué significa demencia? Entonces, para aclarar un poco este concepto, las demencias son un grupo de enfermedades bastante heterogéneas que suelen ser neurodegenerativas en general, y eso significa que van progresando a medida que pasa el tiempo. Generan un deterioro en relación al estado anterior del individuo, es decir, si una persona siempre tuvo mala memoria y sigue teniendo mala memoria, eso no es un cambio. De otra forma, si yo siempre tuve una memoria excelente, siempre fui muy cuidadosa, muy puntillosa con todo lo que debía hacer y todas mis actividades, y de repente empiezo a no poder hacerlo, olvidar las actividades, las fechas, lo que debo hacer, bueno, algo está pasando. Eso no necesariamente es Alzheimer, pero hay un cambio respecto a un estado anterior. Eso es sumamente importante y es uno de los pilares de la definición, que hay un cambio respecto a un estado previo del individuo. ¿Sí? Si yo siempre fui muy desatenta, siempre perdía todo, no me va a llamar la atención que me siga pasando a los 70, 80 años. En cambio, si son cosas que a mí nunca me sucedían y empieza a pasarme, entonces eso sí debe llamar la atención. Y estos cambios son suficientemente severos como para interferir con las actividades cotidianas de la persona y poder desenvolverse en su vida habitual. ¿Qué afecta la demencia en general y la enfermedad de Alzheimer también? Afecta algunas de las habilidades mentales superiores, como decíamos antes, que incluye memoria. La gran mayoría de los pacientes con Alzheimer tiene afectada la memoria, sobre todo la más reciente, qué comió ayer, a dónde fue la semana pasada. En cambio, van a ver muchos de ustedes que los recuerdos mucho más antiguos de la niñez, de la infancia o de la juventud suelen estar preservados, así como la memoria procedural, que es la forma en la que se lleva a cabo algunas acciones. Por ejemplo, si yo era una gran pianista, probablemente, aunque tenga Alzheimer, voy a poder seguir tocando el piano como lo hacía. No es mi caso porque no sé tocar ni el feliz cumpleaños, pero si a lo mejor alguno o algún familiar lo hacía, seguramente lo pueda seguir haciendo, pese a que gran parte de su funcionalidad ya esté afectada. El lenguaje también puede verse alterado, sobre todo en fases un poquito más avanzadas. La atención, son pacientes que les cuesta mucho prestar atención y se distraen con cualquier cosa. La visoespacialidad, por eso empiezan a perderse o desorientarse un poco en lugares, sobre todo lugares poco conocidos. Y las funciones ejecutivas, que es la capacidad de
organizarse, de planificar y de lograr llegar a una meta, a un objetivo, a través de un plan determinado, desde cuestiones muy sencillas hasta las más complejas. La enfermedad de Alzheimer sabemos que afecta a más de 400.000 personas en Argentina, y este número quizás esté un poco desactualizado, todavía pueden ser más. El principal factor de riesgo para tener Alzheimer es la edad. Entonces, a medida que la expectativa de vida va aumentando y cada vez tenemos población más añosa, tenemos más riesgo de tener Alzheimer y más población con Alzheimer. La gran mayoría de casos no se conoce la causa y generalmente se habla de que son muchos factores, es una enfermedad multifactorial. Pero lo que sí es seguro es que la mayoría de los pacientes suelen ser añosos. Añosos decimos más de 65, 70 años. ¿Y el Alzheimer se puede heredar? Es una pregunta muy frecuente que hacen los pacientes y los familiares en el consultorio. El Alzheimer se puede heredar, pero es un porcentaje muy, muy pequeño de casos de enfermedad de Alzheimer que son causados por enfermedades, de variaciones genéticas autosómicas dominantes. Es decir, que si tengo el gen voy a desarrollar la enfermedad. Esos casos de Alzheimer familiar o genético son muy, 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 muy pequeños y en general son pacientes que empiezan mucho más jóvenes, mucho antes con la enfermedad, mucho antes de los 65 años. En general son pacientes que empiezan alrededor de los 50 años, ya con características de la enfermedad. El resto de los casos son casos que decimos esporádicos, ¿sí? Son multifactoriales, entonces no hay un gen determinante que haga que se desarrolle la enfermedad. Sí, a veces puede haber algunos genes que transmitan más posibilidad, pero bajo ningún concepto significa que ser portador de esos genes que aportan posibilidad signifique que voy a desarrollar la enfermedad. ¿Y cómo se diagnostica el Alzheimer? Para diagnosticar el Alzheimer, en general nosotros lo que pedimos es, primero necesitamos interrogar muy bien tanto al familiar como al paciente, pero sobre todo a los familiares, un familiar muy cercano que lo vea asiduamente y que dé cuenta de los cambios que tuvo ese paciente. Se necesitan pruebas para evaluar las funciones cognitivas o habilidades mentales superiores, lo que se llama, o habrán escuchado, como test o evaluación neurocognitiva, y luego un análisis de sangre completo con algunas determinaciones que pedimos nosotros, y neuroimágenes como tomografía o resonancia de cerebro. En algunos casos que generan dudas, son pacientes muy jóvenes, se pueden pedir algunos estudios más, pero en líneas generales con estos estudios y estas pruebas se puede llegar al diagnóstico. Pero no todos los problemas de memoria son Alzheimer, ¿sí? No significa que porque yo me empiece a olvidar algunas cosas, tengo Alzheimer. Entonces es importante determinar si los síntomas se pueden deber, por ejemplo, a otra enfermedad o a otra condición no relacionada con Alzheimer, pero que a veces la puede imitar. Por ejemplo, depresión, ¿sí? La depresión sabemos que lleva graves problemas de atención y, como yo le digo siempre en el consultorio, el paciente que no puede prestar atención no va a fijar ese recuerdo en ningún lado. Entonces después va a parecer que se le olvidó, cuando en realidad ese recuerdo nunca entró, como nos decían las maestras en el colegio. Si uno está en la nube de Valencia, no está prestando atención, entonces nunca va a fijar ese conocimiento, ¿sí? Eso suele pasar con la depresión, hay severos problemas de atención. También puede haberse efectos secundarios de algunos medicamentos, no vamos a detallar cuáles, pero hay muchos medicamentos que pueden generar algunos problemas, sobre todo de atención también y de memoria. Problemas de tiroides, ¿sí? Por eso siempre incluimos en el análisis de sangre determinaciones que van a ayudarnos a saber cómo está funcionando la glándula tiroides y sus hormonas. El uso excesivo de alcohol también puede producir problemas de memoria, y distintas alteraciones nutricionales que conlleven a déficits vitamínicos, que también nosotros pedimos en el laboratorio. Entonces va a ser muy importante descartar estos y otros desórdenes porque son potencialmente reversibles, son tratables o curables, ¿sí? Mediante el tratamiento específico.
Y hay algunas diferencias que pueden servir para diferenciar si alguien está teniendo olvidos benignos, le decimos nosotras, que son los olvidos que podemos traer cualquiera de nosotros en cualquier momento de la vida, independientemente de la edad, o si son olvidos que ya nos llaman la atención y nos encienden una luz de alarma. Entonces estas diferencias son que en general en los olvidos benignos la persona olvida parte de las situaciones. ¿Te acordás que fuimos al cine con Marta? No, sí, ¿te acordás que vimos esa película de esa chica tan linda? Ah, cierto. Y ya de a poco me empiezo a acordar y por ahí hay baches que no recuerdo, pero no es que me olvide toda la situación, ¿sí? Después logro recordar que fui al cine, que vimos una película, que a lo mejor no me acuerdo bien cuál era o qué actriz actuaba, pero sí recuerdo parte de la situación con algunos baches nada más. En general, como el ejemplo que di recién, los olvidos se recuerdan con la ayuda externa, ¿sí? Pero ¿te acordás que comimos esa torta tan rica que tenía, y enseguida yo después, o después de un rato, lo puedo recordar, ¿sí? Es típico el olvido que nos refiere en el consultorio de nombres de actores o de algún médico, que no es el de toda la vida, ¿sí? Son nombres que no son habituales y frecuentes para nosotros, y que muchas veces incluso con una ayuda después logran recuperarse, aunque a veces sea al día siguiente. ¿Sí? Yo no me pude acordar en toda la tarde cómo se llamaba ese actor tan buen mozo, y al día siguiente digo, cierto, era este. Esos son olvidos absolutamente normales, y son olvidos que no nos llaman la atención. En general, los pacientes con olvidos benignos suelen tener mucha preocupación por los olvidos. Vienen al consultorio preocupados, yo me estoy olvidando cosas. No me acordé el nombre del actor con ojos claros que trabaja en Nueve Reinas, ¿y cómo era? Son pacientes que se preocupan por eso, ¿sí? No afectan en forma relevante la actividad social o laboral de la persona, ¿sí? A mí no me va a generar ningún impacto que no me acuerde el nombre de un actor, sobre todo si soy médica, eh, o algún detalle así. Son olvidos que no afectan la funcionalidad de la persona ni su cotidianidad. Y en general se mantienen bastante estables a lo largo del tiempo, no van empeorando. ¿Sí? Siempre me olvido así detalles o información que no uso muy asiduamente. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, los tratamientos aprobados y que usamos actualmente pueden retrasar, enlentecer, mermar el proceso de pérdida de memoria temporalmente en algunos pacientes, ¿sí? Lo que suele pasar, como siempre les explicamos, es que si la curva está siendo muy ascendente, tiende a mesetar el curso de la enfermedad, ¿sí? De ralentizar su evolución tan abrupta. Sin embargo, ningún medicamento, lamentablemente, previene, detiene ni cura la enfermedad, ¿sí? Siempre también les explico en el consultorio que si hubiese algún medicamento que previniese la enfermedad, yo les juro que lo tomaría, pero todavía no existe ninguno. Existen otros medicamentos que sirven para aliviar los síntomas que acompañan a la pérdida de memoria y a los trastornos emocionales de la enfermedad de Alzheimer. Y siempre se continúa investigando sobre nuevas drogas. Todos los años hay un Congreso Internacional de Alzheimer donde se presentan todos los proyectos y las nuevas drogas que están en investigación. Hay una parte muy, muy, muy importante del tratamiento, que es el cuidado emocional de las personas que padecen la enfermedad y sobre todo de sus familiares, de su entorno, sus amigos, sus seres queridos. Y de eso nos va a hablar mucho más extensamente la licenciada Sagli. Esto ayuda a aceptar el diagnóstico, a poder tener información, a asesorarse y a mejorar básicamente la calidad de vida, no solo del paciente, sino de todos sus seres queridos. Bueno, muchas gracias y les mando un saludo y un cariño muy grande. Nos vemos pronto.